Sigo con ustedes, hermanos y hermanas, en esta segunda parte que corresponde a este capítulo 35 de el libro de Génesis, donde estamos tratando el regreso de Jacob a Betel. Y hoy voy a presentar la segunda parte o segunda sección que corresponde a este examen, a este estudio de Génesis 35. Vamos a ver en esta parte una teofanía y la reafirmación de la promesa de Dios. Esta porción es un poco amplia, no creo que la terminemos de ver en esta parte, seguiremos el siguiente día del Señor. Vamos a leer toda la porción y luego, como siempre, vamos a ir en ese análisis de versículo por versículo. Pero antes que todo, oremos. Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por permitirnos seguir estudiando tu palabra. Gracias por ello, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, dice a partir del versículo 5 hasta el 15. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Bueno, versículo 5 dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Les recuerdo, estamos estudiando en esta segunda sección una teofanía y la reafirmación de la promesa de Dios. Finalmente, Jacob y su familia dejaron Siquem en obediencia a Dios. Jacob temía que los cananeos y los fereceos le atacarían a él y a los que estaban con él cuando descubrieran lo que sus hijos habían hecho a la gente de Siquem. Desde un punto de vista humano, el patriarca
tenía buenas razones para temerles a las naciones vecinas, porque su compañía era pequeña en número en comparación con los pueblos paganos de Canaán en ese momento. ¿Ve? Claro, en ese momento hay que entenderlo que no se había multiplicado la descendencia de Jacob. Pese a que Jacob estaba temeroso, la reacción de los que estaban cerca fue lo opuesto a lo que él esperaba, porque dice que y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, restringiéndolas a tomar represalias. Entonces, una vez más, vemos pues que Dios fue fiel, proporcionándole protección divina a su pueblo. Los habitantes de la tierra no persiguieron a los hijos de Jacob. Esta experiencia de liberación, podemos decir, una liberación divina, anticipaba las promesas de Dios a los israelitas antes de entrar en la tierra de Canaán. Por eso, recordando, o mejor dicho, leyendo de Éxodo 23, 27 y 28, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. O sea, se agacharán pues ante ti. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Luego en Deuteronomio 7, 20 al 24. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Bueno, versículo 6 dice: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Ustedes notan que el texto utiliza el nombre antiguo de la ciudad a la que Jacob y todo el pueblo. Fíjense bien en esto: Jacob y todo el pueblo se acercaba, diciendo que el patriarca llegó a Luz, o sea, a Betel, pues. Esta información se repite de Génesis 28, 19. El autor podría haber incluido la doble referencia al nombre para recordarles a sus lectores de la experiencia previa de Jacob con Dios en ese lugar. Ya esto se ha estudiado ampliamente en Génesis 28. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. En obediencia al mandamiento del Señor, Jacob dice que edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel. El versículo 1 lo dice. Entonces, cuando regresó a este sitio,
Jacob cambió el nombre de el Betel, o de Betel, pues, a la casa de Dios, para que se convirtiera en el Betel, Dios de la casa de Dios. Fíjense bien, Dios de la casa de Dios pasa a Dios de la casa de Dios. Este cambio de nombre reflejaba el nuevo enfoque de Jacob en Dios, que se le había aparecido cuando huía de su hermano. Se había dado cuenta de que el sitio no tenía una santidad inherente, el sitio en sí. Era simplemente el lugar donde se había encontrado por primera vez con el único Dios verdadero. El Señor se le había aparecido y le prometió bendecirlo a donde fuera que viajara. Ahora, después de tantos años, Jacob vio que Dios había mantenido todas sus promesas, a pesar de las fallas del patriarca. El cambio de nombre del lugar, lo que nos hace ver, pues, muestra cómo se profundizaba la comprensión que tenía Jacob del Señor ya para este tiempo. Ya tenía una comprensión completamente muy diferente. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Después de esto, pues, el escritor incluyó una nota curiosa. ¿Por qué digo que es una nota curiosa? Porque informó que murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina. Este lugar fue llamado Alon Bacut, que quiere decir la encina del llanto. Se lo repito, quiere decir Alon Bacut, la encina del llanto. La inclusión de esta información es extraña, porque es la primera mención de Rebeca desde que ella envió a Jacob a Harán unos 30 años atrás. Habían pasado ya al menos 3 décadas. Sin omisión, el relato de Génesis nos informa de la muerte y sepultura de cada uno de los patriarcas. Abraham en Génesis, también Isaac en Génesis y también Jacob en Génesis. Entonces, además, la narración incluye información sobre la muerte y sobre la sepultura de 2 de las esposas primarias de los patriarcas, y de Raquel, pues, también. Rebeca es la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque la única otra mención de ella se encuentra en una breve observación que se tiene en Génesis 49:31, porque ahí dice: allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La razón podría ser que Rebeca nunca volvió a ver a su hijo favorito. Esto es bien claro. Quien al parecer estaba en Harán cuando ella murió y que no tuvo oportunidad, pues no tuvo parte en su sepultura. Cuando Jacob volvió a Canaán, su madre ya había muerto y ya había sido sepultada, por supuesto. Entonces, la ama de Rebeca fue introducida a principios de la narración, cuando salió de Harán a Canaán, para asistir a Rebeca en su nuevo papel como la esposa.
apareció otra vez a Dios, a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y cuando se le da pues el cambio de nombre, pues el autor aquí se reserva el hecho de que el nombre de la nodriza era Débora, y esto se ve hasta Génesis 35:8. Al participar en la sepultura de la nodriza de Rebeca, Jacob mostró respeto por su madre fallecida. Versículos 9 y 10. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. La afirmación que dice que apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram es una afirmación desconcertante. Tal vez se refiere a una segunda aparición después de que Dios le habló al patriarca en Siquén, donde ya nosotros hemos visto de que dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, por razón de la situación de la huida de su hermano Esaú. Lo más probable es que este contexto se refiere a una aparición similar a la primera en Betel muchos años antes. Ya lo hemos visto en la primera parte y en muchas lecciones de Génesis, me refiero a Génesis 28. Sin embargo, en esta ocasión, el Señor reafirmó, añadió y resumió lo que había dicho a Jacob con anterioridad. En primer lugar, dice que le bendijo, reiterando que a pesar de que su nombre era Jacob, no se llamará más así. En su lugar, el Señor llamó su nombre Israel, que era apropiado para un hombre transformado. ¿Ve? Demostraba pues que Dios, por gracia, no había renunciado a Jacob. También preveía el momento que las personas les llamarían a sus descendientes Israel. Y a través de los diferentes libros, de aquí en adelante, al estudiarlos, hago referencia, por ejemplo, al libro de Josué, referencia al libro primero de Samuel, donde a la nación ya no se le identifica de otra forma, sino se le identifica como Israel, es decir, la tierra que Dios había prometido darles. Miren lo que tenemos en los versículos 11 al 13. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. No olviden esto, no olviden esto. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, como quien dice, termina la teofanía, pues, del lugar en donde había hablado con él. Dios añadió otras bendiciones a Jacob a medida que renovaba el pacto que había hecho con Abraham. Se identificó
como el Dios omnipotente. Recuerden que en Génesis 17, Él se revela, pues, se revela como el Dios omnipotente, así de esta manera. Y pronunciando, pues, por Isaac cuando envió a su hijo menor a Harán. Mire lo que también hemos visto en Génesis capítulo 28. El mandamiento suena extraño, porque Jacob ya tenía 11 hijos y una hija, y Raquel pronto daría a luz a Benjamín. Por eso mire los versos 16 al 19, dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Ustedes pueden notar que en el versículo 19 dice: y había como media legua de tierra para llegar a Efrata. Yo he estado investigando la medida de una legua. Yo desde niño, óigase bien, desde niño, cuando yo viajaba a Chalchuapa a pasar las vacaciones de fin de año, andaba por los 10, 12 años, creo. Me es difícil recordar exactamente cuáles eran mis edades en que yo viajaba a ese lugar, pero sí era un niño, un preadolescente. Y siempre se hablaba a qué distancia está, por ejemplo, decía la finca de Piedra Rajada, y decían una legua. Y desde entonces yo aprendí que una legua es equivalente a 4 kilómetros. Pero es mentira, hermano. Según he investigado, una legua tiene mucho más. Según los españoles, una legua tiene como 5.600 metros, o sea, 4 kilómetros más 1 kilómetro, 5 más 600 kilómetros son 6 cuadras, o sea, y según otra medida que se usó después para la legua tiene 4.500 metros, o sea, 4 kilómetros más medio kilómetro. O sea, con esto les desvirtúo pues que quienes aprendimos que la legua es equivalente a 4 kilómetros, no es cierto. La legua es mucho más grande, pues, la medida. Entonces, si tomamos como punto de partida la medida española, que dice que cuando iba a dar a luz a Benjamín estaba como a media legua, fácilmente podemos decir que le faltaban casi 3 kilómetros para poder llegar a Efrata. Y ustedes saben lo que, sobre todo mis hermanas madres, me entienden perfectamente lo que son los dolores de parto, que cuando vienen los dolores de parto y ya es el tiempo, pues la mujer tiene que dar a luz donde esté. ¿Ve? Y esto es, pienso que esto fue lo que le pasó a Raquel, ¿verdad? Una vez más, pues, el pronunciamiento de Dios era una bendición general que anticipaba la fecundidad de los hijos de Jacob y de sus descendientes. Con el tiempo se convertirían en una nación y conjunto de naciones. Y por eso les dije que pusieran cuidado, y lo vamos a ver posteriormente. Y reyes saldrían de él, dice. Y en el verso 11 de Génesis 35 dice:
También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, lo que habíamos visto en Génesis 17. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver en esta situación. Miren lo que tenemos en el versículo 14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. A su primera llegada a Betel, Jacob había construido un altar. Ya esto lo vimos en los versos 1 y 7 de este capítulo 35. ¿Ve? Jacob luego consagró la señal de piedra, derramando sobre ella libación. Es la única referencia a una libación en Génesis, pese a que fue una práctica común en la adoración israelita posterior. Miren, le doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo 29, 40 y 41, dice, además, con cada cordero una 10ª parte de un efa de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué era esto de la libación, hermanos? De esto quiero darles una información más amplia. La libación era derramamiento de vino o de aceite o de agua o de otro líquido. Se menciona primero en relación con 2 visitas de Jacob a Betel. Ya lo hemos visto. Lo hemos visto en Génesis 28 y ahorita que lo estamos viendo en Génesis 35. Y luego se establece la libación para acompañar los sacrificios del tabernáculo. ¿Ve? Fue uno de los símbolos de la gratitud de Israel por las provisiones materiales de Dios, pero también parece símbolo de gozo de la adoración verdadera. Usted puede ver esa situación bien clara, y en estudios posteriores podríamos seguir estudiando de lo que era una libación. Se usaba pues como una consagración a Dios. Y veamos el último versículo, 15. Dice el versículo 15, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. La teofanía del Señor conmovió al patriarca, pese a que no se refirió a Betel como un lugar terrible esta vez. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, cuando recordamos de Génesis 28, 17. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ciertamente lo percibió de esa manera. De manera resumida, el texto aquí nos dice que llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. El ritual, pues, de ungir la señal y el cambio de nombre de este lugar eran importantes para el patriarca en vista de que el pueblo que vivía en esa región
no habría sido de su experiencia allí muchos años atrás y no habrían estado conscientes de que había cambiado su nombre por el de Betel. Además, debido a que sus esposas e hijos no habían estado presentes cuando Jacob se encontró con Dios, no podían darse cuenta de la importancia, pues, de esta teofanía, porque estas teofanías fueron entre Dios y Jacob solamente. Es como, nada más lo pongo como ejemplo, como que si yo, si así sucediera, pero no estoy diciendo que así es, estoy nada más ilustrando, como que si yo dijera, Dios se me apareció a mí, a Alexander Castellanos y Dios, pero solo Dios y yo. ¿Ve? Así sucede esta situación de esta aparición entre Jacob con Dios. ¿Ve? Se daba una situación muy aparte de lo que sus esposas podían percibir. Termino esta parte, hermanos, diciendo lo siguiente: como joven que huía por su vida bajo la amenaza de muerte de parte de su hermano, había dejado Betel para ir a Harán sin nada excepto la promesa de Dios de estar con él y de bendecirlo en su viaje. Había llegado al punto de partida de regreso al lugar donde se habían hecho las promesas divinas, habiendo experimentado en abundancia el cumplimiento de las mismas. Todo esto, hermanos y hermanas, le confirmaba a él y a su familia que se trataba verdaderamente de Betel, o sea, se trataba de la casa de Dios. Se trataba precisamente de que era la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que aprendemos nosotros? Debemos de aprender, hermanos, que ante la voluntad de Dios nosotros no podemos cambiarla en ningún momento, en ninguna circunstancia. Dios nos ha dicho que el primer día de la semana tenemos que reunirnos para adorarle en espíritu y en verdad, y eso no lo podemos cambiar, para orar, para cantar, para hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para estudiar su palabra, para ofrendar. Todo eso no lo podemos cambiar, hermano. Ante la voluntad de Dios, nosotros tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser cristianos que hacemos su voluntad, que nos cuidemos de en ningún momento alterar lo que Él ya ha dejado escrito a través del Espíritu Santo. Que a mí me parece esto, yo creo que esta innovación vendría a bien dentro de la iglesia para atraer a más personas. No, hermano. Y sobre todo hablo con usted, hermano siervo de Dios, predicador. No es esa la situación. No podemos innovar solo porque queremos agradar a las personas. Usted estudie todos estos puntos de vista tan cruciales que fueron para el pueblo de nuestro Dios, y nunca Dios se dio a voluntades humanas. Nunca Él cambió y ni cambiará, porque Él es un Dios firme, es un Dios que mantiene su bendita palabra y la debemos de respetar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites aprender cada vez, cada día de tu palabra. Que seamos íntegros, que seamos lo mejor delante de ti. Porque nosotros lo que hacemos es siempre buscar estar eternamente contigo y que nada nos haga perder
esa mirada, que un día tú nos la darás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.